Y yo quisiera que ahora cambiemos un poquito de modo. Vamos a comenzar una pequeña miniserie. Hemos estado hablando del libro de Deuteronomio y vamos a hacer un paréntesis porque estamos por iniciar esto que es la Semana Santa, la Semana Mayor. Ahora, cuando tú piensas en Semana Santa, si tú eres una persona promedio, piensas en vacación. ¿Y qué vas a hacer en Semana Santa? Pues no sé, no tengo plata, o vamos a ir de viaje, o vamos a ir al pueblo, voy a ir a ver a mi mamá. Y yo creo que eso es muy bueno, es un buen tiempo de familia, algunos descansan, pero evidentemente es uno de los dos tiempos donde la sociedad civil se une, se besa con la fe. Tú sabes, la Navidad, el tiempo cuando nació Jesús, y la Semana Santa, el tiempo de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, es un tiempo en el cual nosotros como creyentes debemos reflexionar en la obra de Jesús. Y por eso hemos desarrollado esta serie que se llama Yo Soy. Ahora, muy importante, en la vida cristiana uno de pronto tiene muchos elementos de la vida cristiana y quizás pues tú tienes tu devocional, tú oyes un podcast, vienes el domingo a la iglesia, tienes un grupo pequeño, te gustan algunas alabanzas, quizás tú eres de los que escucha alabanzas durante toda la semana y todo esto es muy bueno, positivo, debe apoyar. Pero un problema que encontramos es que a menudo los cristianos tienen a Cristo poco en el pensamiento. Cristo no está presente constantemente. Ahora, el cristianismo se basa en la persona y la relación de Jesucristo. Y si Jesucristo no es el elemento más fundamental de tu fe, sí la Biblia, sí la iglesia, sí el grupo pequeño, pero Jesucristo no es relevante en tus pensamientos, hay algo que tenemos que corregir. Y yo quisiera que fuéramos ahora a este pasaje tremendo de Juan capítulo 6, que busquemos, busca en tu Biblia Juan capítulo 6 o enciende en tu Biblia, ¿verdad? Porque hay muchos lo tienen, y vamos a hacernos esta pregunta: ¿dónde encuentras la verdadera satisfacción? O sea, realmente como cristiano, como creyente, nacido de nuevo, ¿tu satisfacción está en Jesús o está en cualquier otra cosa, incluyendo los elementos buenos de la iglesia y del cristianismo? Y mire, a mí me encantan las alabanzas, a mí me encanta tener un tiempo para compartir con mis amigos, y qué bueno si tú tienes esto. Pero si el pensamiento no está centrado en la persona y en mi relación con Jesucristo, tenemos un problema enorme. Ahora, dice esta estadística, este pensamiento, que es el que vamos a tratar de morar en él este día, es: el hambre más profunda no está en tu estómago. Vamos a ver una historia que es una de mis historias que más me gusta, porque va a hablar de que cada persona, cada ser humano tiene una necesidad, tiene un agujero en el alma que solo puede ser llenado por Jesucristo, que solo puede ser llenado en esa relación. Y si a ti te gusta el fútbol, si a ti te gusta el trabajo, si a ti te gusta la familia, si tú tienes estos elementos positivos, todo, no estoy hablando de vicios ni nada por el estilo, pero Jesucristo no está, esa relación con Jesucristo no es la que te está alimentando, yo te aseguro que tú vas a vivir con esa necesidad en el alma. Mira lo que dice esta estadística. Dice: la Organización Mundial de la Salud reporta que la depresión y la ansiedad, fíjate que estos dos elementos, depresión y ansiedad, son las principales causas de discapacidad en el mundo. O sea, ¿qué está diciendo? Lo que más me imposibilita es sentirme desanimado, ansioso, triste, deprimido. Dice, según la Organización Mundial de la Salud, en 2019, el año previo a la pandemia, aproximadamente 280 millones de personas en el mundo vivían con depresión.
280 millones del mundo. Somos como unos 8,000 millones, entiendo yo. Dice que 280 millones. Ahora, mira cómo cambia esa estadística. Cifra que para el 2021 se había elevado a más de 1,000 millones con algún trastorno mental. Cifras que siguen creciendo. O sea, piénsalo cómo funciona. El año previo a la pandemia teníamos ya una crisis de ansiedad, una crisis de depresión. ¿Cuánto? 280 millones. Viene la pandemia en el 2020 y en el 2021 tenemos más de 1,000 millones de personas que tienen este problema de desánimo. Y probablemente si tú dices 8,000 millones y 1,000 millones, una de cada 8 personas vive con este problema. En nuestros países es más fuerte y probablemente en un grupo de este tamaño pues hay varios que pudieran decir, yo me siento así, a mí me cuesta, yo lucho con la ansiedad, yo lucho con la depresión, con el desánimo. Una estadística, un pasaje, más, dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír, dice Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Piénsalo, lo que está diciendo es, la vida nos puede hartar, nos puede fastidiar. Y dice, nunca se cansa el ojo de ver. Yo antes tenía otro ejemplo para este pensamiento. Antes pensaba que es como un centro comercial. No sé si a ti te gustan o no te gustan los centros comerciales. A mí antes me gustaban mucho, hoy me gustan menos. Tengo que ir a conocer aquí algunos porque todavía no, solo a Miraflores me lleva Freddy, entonces ya me siento aburrido de ir al mismo lugar. Pero básicamente cuando uno va a los centros comerciales todo se ve bonito, no sé si a ti te pasa, todo se ve bonito y entonces uno mira una camisa y dice qué bonita la camisa, pero no la puedo comprar, vale $80, yo no puedo andar, entonces va al siguiente, aquí Miniso, ahí todo es más baratito, pero todo es bonito y voy al otro, entonces nunca se cansa el ojo de ver, nunca, y yo puedo ver más y más y más, pero no me trae ninguna satisfacción. Hoy en día todos agarramos nuestro teléfono, ¿verdad? Nuestro teléfono y algunos pueden pasar horas y horas scrolleando. Y a ti te ha pasado, estoy seguro que a todos, no sé si puedo decir a todos, pero estoy seguro que a casi todos nos ha pasado que estás pasando y un video y un pensamiento y hay un momento que uno dice, ya me estuve demasiado aquí. Yo sé que ya aquí perdí 1 hora de mi vida, pero seguís. Nunca se cansa el ojo de ver. Y estaba diciendo el hombre que creó el scroll infinito. Este es si mal no recuerdo, es un sueco o un suizo. Él creó esto que se llama el scroll infinito. O sea que tú puedes ver video tras video tras video y nunca terminar. Y dice él ahora que él se arrepiente porque cree que él le ha hecho un daño a la humanidad. Nunca se cansa el ojo de ver y nunca se cansa el oído de oír. Si tú escuchas a alguien, escuchas un podcast, estás ahí todo el tiempo. Ahora, estas dos cosas, lo que está diciendo este pasaje es, no satisfacen el alma. Y videos, y películas, y Netflix, y Spotify, y todo esto, pero esto te puede entretener, te puede divertir, pero no satisface el alma. Dice, tenemos acceso a más que cualquier generación anterior y paradójicamente nos sentimos más vacíos. Un elemento más, los jóvenes generación Z, 12 a 30 años básicamente, están en el periodo más difícil de encontrar significado, arraigo, cosas que valen la pena. Entonces vamos a ir a Juan capítulo 6 y vamos a tratar de contestar la pregunta, ¿qué debes hacer para encontrar la verdadera satisfacción para tu vida? La verdadera satisfacción para tu vida. Y vamos a ver aquí cómo Jesús, estamos como digo en esta serie sobre Jesús, cómo Jesús empieza a decir, miren, tienen que tener el entender quién soy yo y cómo nos tenemos que relacionar tú y yo. Y para eso dice una de las historias ahí en Juan capítulo 6 más importantes y que está en los 4 evangelios,
que nos puede dar el entendimiento de dos formas de pensar: la forma de la multitud, en la cual nosotros pudiéramos ser parte, y la forma de Jesús. Y yo, antes de leer el pasaje, nada más te cuento un poquito de la historia que aquí describe. Dice este evento es cuando Jesús ha hecho uno de los principales milagros que él hace en su historia. Esta es más o menos la medianía del ministerio de Jesús. Y te acordás, ellos han ido, él está enseñándole principalmente a los discípulos, los que iban a ser los 12. Y dice que al estar enseñándoles, multitudes los rodeaban, multitudes. Y yo no sé si cuando nosotros decimos multitudes podemos tener una dimensión. Aquí estamos unas 100 o ciento tantas personas. Dice este pasaje que el que te estoy describiendo, que es la alimentación de los 5,000, que habían ahí unas entre 15 y 20,000 personas, porque no se contaban las mujeres ni los niños. Y entonces dice que Jesús les está enseñando a los apóstoles, y Felipe le dice a Jesús: Señor, ya es tarde, y estos 5,000, no sé cuántos cabrán aquí en un estadio promedio, pero estos 5,000 que están aquí, estos 20,000, quizás no sé cuántos tendrá a los que les gusta el fútbol ahí, Cementos Progreso, pero dice estas 20,000 personas, el estadio lleno, pues no tiene que comer. ¿Qué hacemos? ¿Qué les contesta Jesús? Les dice: bueno, denle ustedes. Y Felipe le dice: Señor, ni 200 denarios nos alcanzaría. Un denario era el sueldo de una persona de un día. Entonces multiplica tu sueldo de un día por 200, y dice: ya averiguamos, pedido ya, no nos alcanza, Señor, no nos alcanza. Y entonces Jesús hace este milagro, dice: ¿qué tienen? Una enseñanza para nosotros. Y él le dice: bueno, lo que tenemos es que aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Ok, el Señor lo bendice y hace este milagro tremendo. Comen todos, dice, hasta saciarse. Eso quiere decir que se repetían hasta que quedaron llenos. Y entonces Jesús les enseña, recogen, ¿cuántas cestas recogen de lo que sobra? 12 cestas. Y entonces es un milagro grandísimo, hecho principalmente para enseñar a los discípulos. Pero interesantemente, aunque él quiere enseñar a los discípulos, quienes están presentes es toda la multitud. Y entonces, hoy sí, vamos, Juan capítulo 6, versículo 15. Fíjate bien, dice aquí, no es el texto que vamos a estudiar, pero para entender como contexto, dice: aquellos hombres, entonces, hablando de la multitud, viendo a la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Dice este pasaje que esta multitud, cuando entiende lo que ha pasado ahí, nos dio de comer, nos saciamos. Dice que viene y dice: este es el profeta de Dios que había que venir. Y van a agarrarlo para hacerlo rey. Pero dice que cuando Jesús ve que lo van a hacer rey, dice que se aparta. Ahora, Jesús quería ser rey. ¿Cuál era el problema? Pues el problema era que querían hacerlo rey por las razones incorrectas. Y si vamos un poquito abajo, dice versículo 22, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué es aquí nuestro primer punto? Nuestro primer punto
es que debemos comprender que tenemos que abstenernos de los motivos carnales. ¿Cuál es el problema de la multitud? El problema de la multitud es que ellos querían al que les había dado de comer. No querían una relación con Jesús, querían una relación con aquel que me puede satisfacer mis necesidades. Ahora, déjame ver bien este pensamiento. Dice este pasaje que al día siguiente, acuérdense que ya era tarde, no habían comido, comen, se van para sus casas, están cerca del mar de Galilea o mar de Tiberias, que realmente es un lago. Es un lago, para que tengan una idea, yo creo que aquí todos conocen Atitlán. Es un lago un poco más grande que Atitlán. Y este pasaje dice que cuando no ven que Jesús ya se fue, entonces se van a buscarlo al otro lado. Y dice que en este pasaje dice que unos toman barcas, pero en los otros pasajes dice que algunos corren a buscar a Jesús. Corren a buscar a Jesús. Ahora, yo lo que quiero sugerir es que no van a buscar a Jesús por las razones correctas. Y yo creo que vale la pena preguntarnos si buscamos a Jesús solo por lo que puedes obtener de Él, nunca vas a quedar satisfecho. Si realmente tú eres de los que, y tú puedes analizar tus oraciones, si tu oración es: Señor, dame que se cure mi mamá, que me alcance para la cuota, que mi hijo pase el grado, finalmente, que le ayudes con su materia gris, por lo menos para ver si puede pasar, si logra. Si tú lo único que quieres de Jesús es los beneficios que puedes obtener de Jesús, tu fe no es una fe genuina. Esto es lo que le pasa a esta gente. Esta gente dice Filipenses 3, 18 al 19, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora, dice Pablo, lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Nuestro cristianismo puede ser que esté basado solo en lo terrenal, solo en mis necesidades. Señor, dame, ayúdame, solucioname. El día de ayer estuvo aquí Edgar García, estuvo conectando las cámaras. Por cierto, ya tenemos cámaras de seguridad ahora por todos lados. Y estuvimos aquí todo el día. Y yo estaba ahí trabajando en el mensaje y me fui a desayunar aquí al McDonald's a la par. Y ahí estaba una señora. Estábamos divididos por una como cortina de madera, de reglas, y estaba ella con unas amigas, y ella decía una frase constantemente. Ella decía, es que, y te salió la jubilación. No, todavía no, pero en el nombre de Jesús me va a salir. Y tu mamá, en el nombre de Jesús. Y ella decía en el nombre de Jesús, y lo decía constantemente en el nombre de Jesús. Pero después hubo un momento de la conversación que algunas cosas que no eran muy correctas, ella decía: no, pero en el nombre de Jesús vamos a proceder de esta forma, y en el nombre de Jesús. Y yo ya no alcanzaba a oír porque otra señora se puso a hablar enfrente, pero estaba ahí. Pero era eso, ¿verdad? A veces tenemos esa idea: en el nombre de Jesús, que el Señor me indique cómo, pero yo lo que quiero es: Jesús, te quiero usar. Básicamente, no lo decimos así nunca, pero dice: Señor, te quiero usar para que tú me arregles mi vida. ¿Y tu relación conmigo? No sé si alguna vez te has sentido usado. No sé si algunos aquí han sido jefes. Yo tuve un jefe hace muchos años que era el gerente de una oficina allá en El Salvador, y él me dijo: Miriam, él se retiró y me dijo, de una compañía muy grande, muy fuerte, y me dijo: ¿sabe, Iván, que el año pasado yo recibí para Navidad 123 regalos de los proveedores, de las compañías? Él era muy operativo y me dijo: ¿sabe cuánto recibí este año que me retiré? Cero, me dijo. Cero, ni una tarjeta, me dijo. Ni una tarjeta. ¿Por qué? Porque en lo laboral a veces puede ser aceptado que yo estoy aquí por un interés laboral, ¿verdad? Pero con Dios, con Jesús, si yo solo lo que quiero es que Él me dé trabajo, que me dé salud, que me dé prosperidad,
tenemos un problema. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, para gastar en lo que a nosotros nos interesa. Vamos aquí un poco más al pasaje. Dice versículo 25. Dice, y hallándole al otro lado del mar, o sea, esta multitud que ha ido unos corriendo y otros en las barcas, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Viste qué tremendo este pasaje? Este pasaje, ellos llegan y le dicen: Señor, Rabí es maestro, ¿verdad? Les dice: hey, ¿cuándo viniste? Lo hallaron, dice, es la expresión que ocupa. Ahora, hallaron se puede ocupar de dos formas en español, ¿verdad? Tú puedes decir: hey, me hallé a Alberto ahí en el supermercado, cuando nos encontramos de casualidad. Pero este pasaje, este término griego, lo que está diciendo es: te hallamos porque te fuimos a encontrar. Yo fui a buscar a Alberto hasta que lo encontré. Okay, esto es lo que hacen. Ellos están buscando a Jesús. Pero Jesús, y le dice: hey, ¿cuándo viniste? Y él les contesta, pero fíjate que no les contesta lo que les pregunta, sino que muestra su corazón. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis y os saciasteis. A veces como cristianos pudiéramos tener una lógica de consumidor. Señor, yo te di esto, dame lo que yo fui a la iglesia, dame mi milagro. Yo diezmo, Señor, dame mi bendición. Señor, yo sirvo, yo llego temprano y sirvo, dame lo que me merezco. Con Jesús, con Dios, la transacción nunca es transaccional, nunca. Y si nosotros examinamos nuestra fe y nos damos cuenta que estamos teniendo una relación transaccional con Jesús, si nosotros estamos buscando darle, pero para que Él nos dé: Señor, yo te quiero tener contento porque me quiero cambiar de trabajo y ahora no tengo trabajo. Señor, yo voy a dejar de decir malas palabras porque me voy a hacer unos exámenes la otra semana y yo quisiera que me digan que estoy bien sanito. Esto no cuadra con Jesús. Y dice que cuando llegan, y esta pregunta que parece inocente: ¿cuándo te viniste? Jesús muestra el corazón de ellos. ¿Sabes que la palabra griega traducida como se saciaron es un derivado del término que se usa para hablar del pasto, para los animales? Forraje. No sé en Guatemala, pero en El Salvador, cuando uno come un montón, uno dice: me forré. No sé si aquí ocupan es esta palabra, forraje. Ese realmente es para los animales. ¿Cómo lo diríamos en nuestros términos? Ustedes hasta que se hartaron, perdón la palabra, pero es lo que significa: hasta que comieron al máximo, por eso me vienen a buscar. Ahora, es importante entender que ellos habían comido un día antes, pero hoy ya tenían hambre. Tú fuiste a la parrillada, no me acuerdo cómo es que le dicen aquí, a la churrasqueada, me dijeron, y comiste 2 libras de carne, chorizo argentino y unas porciones de pollo y costilla, que todavía es temprano, ¿verdad? Pero ya para irnos preparando la mente. Y comiste, pero mañana tienes hambre otra vez. Porque este es el llamado que hace al corazón. De hecho, leámoslo, versículo 27 dice: trabajad, les dice Jesús, después de haber mostrado su corazón, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús quiere hacer este clic en la mente de ellos, este cambio, este switch en la mente de ellos. Ustedes me han buscado por interés, pero cambiemos las cosas.
Y aquí Jesús se va a describir de alguna manera a sí mismo. Dice trabajad, que trabajad no quiere decir quiere decir que se esfuercen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y está hablando, por supuesto, de sí mismo. Estaba diciendo, miren, yo entiendo que ustedes han llegado al Señor, y la mayoría aquí probablemente dirían, yo llegué al Señor en una crisis. Estaba en un proceso de divorcio, el Señor rescató mi matrimonio. Estaba en un proceso de quiebra y el Señor me sacó adelante. Estaba en un proceso de enfermedad y el Señor me sacó adelante. Entonces, todos o la mayoría llegan a Jesús en una crisis, pero Él va a hacer este cambio, va a decir, miren, dejen de pensar en lo material y piensen en la comida que permanece. Está hablando de sí mismo. Y al pensar en sí mismo, va a decir, es un cambio completo de la forma de pensar de Jesús. Ahora, yo te pregunto aquí, haciéndote una aplicación directa, ¿cómo es tu vida espiritual? ¿Estás buscando realmente a Dios? ¿Por quién es? ¿Quieres tener una relación con Dios o solo quieres las bendiciones de Dios? Si solo quieres las bendiciones de Dios, yo pongo en duda, hermano, que tengas una fe genuina. Todas las bendiciones que Dios te da tienen un fin, y Dios te provee, pero mañana vas a necesitar más provisión. Dios te alimenta, pero mañana vas a necesitar más comida. Todas las necesidades que tenemos en esta vida, si solo nos enfocamos en las cosas que Dios nos va a dar, eso va a tener un límite y tu alma no va a ser satisfecha. Palabra de hombre, que tu alma no va a ser satisfecha, vas a estar siempre con hambre. Mira este pasaje, dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y mira lo que pasa con lo demás, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo funciona entonces? Funciona que si yo estoy buscando las bendiciones de Dios, siempre voy a tener hambre, siempre. Pero si yo estoy buscando al Dios de las bendiciones, las cosas van a venir por añadidura. ¿Cómo? Es que Dios te bendice, Dios te provee, Dios te cuida, Dios te ama. Por supuesto que Dios tiene todo eso para ti, pero es una consecuencia de estar buscando a Dios. No pierdas tu vida en buscar las bendiciones de Dios. Busca al Dios de las bendiciones. Dios, si tú de verdad es, Señor, yo te amo, yo te busco, yo te quiero, no por lo que me das, sino por quien tú eres, todo toma sentido. Y todas esas promesas que vemos en la Biblia entran a nosotros. Trabajen, pero lo que reciban lo van a recibir por gracia, va a decir. Hay un problema de motivaciones que ahora, tú lo has oído, llaman el evangelio de la prosperidad. ¿Qué es el evangelio de la prosperidad? Y a mí me costó algunos años entenderlo. Yo voy a la iglesia donde me predican todos los pasajes que Dios dice que me va a dar salud, que me va a bendecir, que me va a dar plata, y eso es lo que yo quiero oír. Eso es lo que a mí me encanta oír. Una vez escuché no sé si se acuerdan algunos, quizás de los más grandes, el show de Cristina. Antes había un programa que se llamaba el show de Cristina. Era una conductora y entonces a ella la criticaban muchísimo, porque todos los temas que daba eran temas bien heavy, ¿verdad? Era que transexuales que se dieron cuenta que no querían ser esto y todos eran satanistas, todos eran cosas como bien extrañas. Entonces un día la entrevistaron y le dijeron, ¿por qué usted solo habla de esos temas? Entonces ella dijo, porque cuando hablamos de cáncer de seno, todo el mundo nos apaga, se nos cae el rating como al 30%. Entonces ella lo que está diciendo es, le damos a la gente lo que la gente quiere oír. Ok, ahora hay algunas iglesias así, hay muchas iglesias que básicamente te dicen, te vamos a dar lo que tú quieres recibir,
¿Querés que te digan que Dios te va a bendecir? Aquí lo vamos a hacer. ¿Querés que te digan que Dios te va a prosperar? Aquí lo vamos a hacer. ¿Querés que te digamos que Dios te va a dar salud? Aquí lo vamos a hacer. Y entonces la gente va a escuchar, no el evangelio puro y verdadero, sino que va a escuchar que voy a ser bendecido. Ahora, Dios, como lo acabamos de ver, si le buscamos a Él primero, Él nos va a bendecir. Pero es un problema que estamos buscando un negocio con Dios. Estamos buscando hacer una transacción. Tenemos unos buenos amigos, hace muchos años realmente ya estos buenos amigos nos dicen, Iván y Roxana, les contamos que estamos yendo a un grupo de fe y nosotros habíamos orado mucho por ellos, les habíamos compartido mucho y nosotros muy contentos. ¡Ey, qué bueno! Hemos encontrado un grupo. Entonces, con el tiempo nos reuníamos muy seguido, vivíamos a la par, nos empiezan a contar de ese grupo. Y el grupo, ¿qué es lo que decía? Ellos tenían plata, Dios te va a dar más plata, va un negocio nuevo, el Señor tiene algo grande para ti. Eso era todo lo que predicaban. El evangelio puro y verdadero se trata de la persona de Jesucristo y mi relación con Él. Si yo solo quiero oír, Señor, que el Señor me va a bendecir, es un evangelio falso. En el evangelio verdadero, Dios lo que me dice es, hey, tú tienes que morir a ti mismo constantemente, tienes que esfuérzate por el pan que es para vida eterna. Pero el evangelio, este evangelio falso en el que muchos creen que solo es de recibir, es un error. Ahora, vamos a un versículo más. Dice un versículo, yo no me quiero poner los lentes por vanidoso, pero me lo voy a tener que poner porque no alcanzo a leer. Dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? ¿Sabes qué? Es una lucha de la carne. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Hay algo que se llama la religión, los sistemas religiosos que está diciendo, ok, dame los parámetros, yo voy a hacer mi esfuerzo y yo voy a llegar a ti. Los sistemas religiosos no entienden que la fe es por gracia. Ok, ¿qué tengo que hacer yo para alcanzar esa relación con Jesús? Pues aceptarle, básicamente es aceptarle. O sea que no, pero es que a mí dígame que yo tengo que dar dinero, dígame que yo tengo que servir, dígame que yo tengo que ir a la iglesia y yo voy a cumplir esas cosas y eso es lo que le preguntan. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Pero vas a ver que la respuesta de Jesús nunca es estos sistemas religiosos. Y les respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Creer. Solo creer. Creer no es solo el asentimiento de decir yo creo que Jesús existió, vino a la tierra. No, es que yo me meto a este sistema que Él me describe y yo vivo para Él. Es decir, Iván Contreras no funciona. Y lo que necesita Iván Contreras es a la persona de Jesús, relacionarse con Jesús, y entonces mi vida va a ser ordenada. Dice Gálatas capítulo 2 versículo 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no hay nada que podamos hacer que nos justifique, sino la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por las obras de la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Nadie será justificado. ¿Estás haciendo obras para tratar de agradar a Dios? No se puede. Nosotros obramos, por supuesto. Yo estoy aquí en Guatemala con mi familia, están allá filmando, están algunos en los ministerios infantiles, están algunos trabajando en los jóvenes, porque amamos al Señor, porque estamos agradecidos con Él, no porque eso nos compre nada. Nadie puede ser justificado
por las obras. Es más, hay un pasaje que es complicado para algunos, que dice, fíjate lo que dice esto, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Fíjate bien este pensamiento. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Está en Romanos 4. ¿Qué dice este pasaje? Y este es fundamental para nuestra fe. El que obra creyendo que eso está comprando algo de Dios. Yo veo que necesitamos alguien que nos ayude en refrigerio. Y entonces, yo voy a ayudar en refrigerio. Porque con esto creo que voy a estar comprando a Dios de alguna forma. No lo decimos, pero a veces lo creemos. Ok, dice que esa obra no le cuenta a favor, no le cuenta como gracia, le cuenta como deuda. ¿Qué? Sí, le cuenta como deuda. Está diciendo, el que está confiando en sus obras, esa obra no le cuenta a favor, le cuenta en contra. ¿Cómo es eso? Eso es lo que la fe enseña. Porque no por obras para que nadie se gloríe. Si Freddy, yo veo que Freddy trabaja mucho aquí, todo lo que hace es grupo pequeño, las consejerías, la alabanza, el culto, está diciendo, bueno, yo aquí me estoy ganando puntos, con Checho quizás, pero no con el Señor. Y él dice, es que Dios me tiene que premiar, me tiene que recompensar porque yo estoy trabajando para Él. Ok, dice que en ese caso, eso le cuenta como deuda. Es saldo negativo. ¿Por qué? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, ese esfuerzo como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino, ¿qué dice? Cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La clave del cristianismo es la fe en Jesucristo. Es esa relación con Jesucristo que me da de su fe. Creer es venir a Él, confiado en que en Él para depender por completo de Él. Yo, Señor, yo te busco. No merezco nada. Te sirvo porque estoy agradecido contigo, que me has salvado, que eres mi Señor, quiero que gobiernes mi vida. Pero no viene por eso. Yo te pregunto, hay personas que llevan años yendo a la iglesia por las mismas razones que la multitud cruzó el mar, por lo que pueden obtener. ¿Cómo has venido? ¿Cómo vienes a la iglesia? ¿Cómo sirves? ¿Cómo das? Hay una diferencia radical entre una persona que busca a Dios porque lo necesita y otro que lo hace porque Él es Dios. La primera usará a Dios, la segunda será transformada por Él. Yo este día en particular, yo te animo a que refresques tus motivaciones para hacer todo lo que haces en la fe. ¿Qué te trajo aquí hoy? ¿Qué te trae a Jesús cada semana? ¿Lo buscas a Él o buscas lo que Jesús te puede dar? ¿Hay algún área de tu vida donde estás haciendo un negocio con Dios? Quizás tú dices, yo tengo una vida de fe, pero sí es cierto, en esto yo creo que he entrado en una relación de transacción con Dios. Entonces, motivaciones es importante, pero veamos algo más. Vamos a ver que hay un medio, abraza el medio correcto. Y como vamos a ver, va a decir, ese medio es Jesús. Dice versículo 30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Entonces aquí ves una vez más la naturaleza de esta multitud. Ellos han llegado a buscarle porque habían comido. Jesús les dice, ustedes vienen por las motivaciones incorrectas. Entonces en esta argumentación vienen ellos y les dice, pero ¿qué señal haces tú para nosotros? ¿Qué señal haces? Por ejemplo, dicen, Moisés
les dio de comer 40 años. Ese es el ejemplo que le ponen, ¿verdad? Y tú no te diste de comer ayer. Ahora muchos creen que esa era una tradición entre los judíos. Muchos creen que había una tradición que les hacía creer que el Mesías les iba a alimentar por diferentes pasajes, que les iba a alimentar por mucho tiempo. Pero es hasta un poco ofensiva la sugerencia de ellos, ¿verdad? ¿Qué señal haces? ¿Qué señal haces? Y tú, si ves ahí, la satisfacción es algo que Jesús nos da, no es algo que Jesús nos da, es algo que encontramos en Él. Hambre y sed son dos grandes deseos físicos de la existencia humana. ¿Sabes que Jesús se comparó a sí mismo en diferentes ocasiones con alimentos? Dice, aquí va a decir, yo soy el pan de vida, yo soy el pan del cielo. En otra ocasión dice, yo soy la vid. En otra ocasión dice, yo soy el que tiene sed, venga a mí y beba, y beba. Él se compara con comida, con agua, con lo que necesitamos para vivir. Y dice más este pasaje, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Okay. ¿Qué está diciendo aquí? Lo que va a explicar aquí Jesús es, ellos una vez más dicen, bueno, haz un milagrito, ¿verdad? Queremos que nos dé señal. Por cierto, uno debe entender que eran las señales en el Antiguo en esta época. Jesús manifiesta sus señales para que crean en Él. Jesús hace muchos milagros al principio de su ministerio para darse a conocer, pero al final de su ministerio ya Él no hace muchos milagros. Lo mismo sucede con la iglesia. Si tú estudias el libro de Hechos, los primeros capítulos hay muchos milagros, pero después lo que hay es enseñanza. Y es posible que en tu vida haya sido así, que en el tiempo de tu conversión, cuando estabas tratando de entender, Dios te hizo algunos milagros pero tu fe ya no depende de eso. Tu fe depende de lo que aprendes, de lo que enseñas. Pero es necesario creer en Dios. Fíjate lo que dice aquí, dice, nos cuesta creer. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Ahora, esta es quizás una de las preguntas más absurdas que le hicieron a Jesús en la tierra. Un día antes ellos mismos habían comido, 5,000 personas, 5,000 hombres, 20,000 probablemente habían comido de su milagro. Entonces, ¿qué más señal necesitaba? Dice, un vistazo al conflicto de todos nosotros. Nos cuesta creer. Yo no sé si yo aquí, si tuviéramos el tiempo, pasáramos aquí un campamento de un día y yo empezara a preguntar, miren, hermanos, ¿quién pudiera compartir algo que el Señor ha hecho grande en tu vida? Y algunos levantarían la mano y dirían, fíjate que yo estuve enfermo y de esta situación me sacó el Señor. Yo podría compartir algunas cosas que Dios ha hecho en mi vida, tremendas, y podríamos empezar a ver, porque el problema no es que nos falte evidencia de la presencia y el poder de Dios. El problema es que nos cuesta creer. ¿Te acuerdas cuando el Señor se encuentra este militar romano, le dice a Jesús, Señor, yo quiero que sanes a mi hijo? Y él le dice, ¿y tú crees? Y él le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Ese pasaje es tremendo, porque le dice, Señor, yo te creo, pero me cuesta. Ayúdame, porque me cuesta. Y algunos de nosotros necesitamos tener esta oración y decir, Señor, yo te creo, yo te he visto en mi vida, pero me cuesta. Ayuda a mi incredulidad. Versículo 32, vamos avanzando. Versículo 32 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, hablando de sí mismo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Fíjate lo que dice aquí, dice que él una vez más, ellos le piden comida y él se plantea como la solución. Y ellos dicen algunas cosas que no son correctas. Fíjate cómo lo dice ahí, dice que Moisés nos dio pan, pero Moisés mismo ahí en Éxodo 16, 15
les dice que el pan fue dado por el Padre, no fue dado por Moisés. Esa es una de las características de esta fe que no es verdadera, cuando ponemos mucho énfasis en el mensajero de Dios y no en Dios. Hey hermano, gracias porque su predicación fue de gran bendición, qué bueno, pero el predicador solo es el mensajero, el mensaje es de Dios. Hey, muchas gracias porque nos ayudaste a salir de nuestra crisis matrimonial, qué bueno, pero fue el Señor, fue la palabra, es la aplicación de esto. Entonces vamos a ver que dice, hey, nos cuesta creer, pero nos cuesta también comprender. Mira lo que dice versículo 34, dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aunque me habéis visto, no creéis. El problema de este grupo es que ellos insisten en la idea de lo material, lo terrenal, lo físico, y él constantemente se señala a sí mismo. Nos cuesta comprender, pero nos cuesta confiar. Yo tengo que hacer aquí un desafío a tu fe y preguntarte si tú crees en los términos que Jesús nos describe aquí. ¿Tú crees? ¿Crees realmente? Es que yo a mí me gusta tener un as bajo la manga, porque quizás si el Señor no funciona y vamos y hacemos negocio y te dicen, ay mire, fíjese que si usted nos pasa ahí unos billetitos, pues aquí se asegura el negocio. Y hay una tentación y dice, bueno, yo voy a orar al Señor que salga el negocio, pero por si el Señor no nos ayuda quizás. Y Dios te dice, hey, esta es la forma correcta que tenés que tratar a tu esposa o a tu esposo. Y entonces tú dices, sí, pero es que si la trato así como dice, como ella es bien brava, yo mejor yo voy a hablar fuerte, porque eso me sirve también. Tú crías a tus hijos y les dices, mira hijo, si tú tienes que buscar a una chica o a un chico que ame al Señor, si tiene algo de plata sería mejor, hijo, porque pues tú sabes cómo es la vida, ¿verdad? Y entonces esta fe nuestra que tenemos a veces nos cuesta. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Qué está diciendo este pasaje? Está diciendo, nosotros queremos creer en Dios en mis términos, como yo digo. Ellos eso les decían, es lo que decimos. Dice, es triste que quieren el producto, pero no quieren tener al proveedor. Dice, y estamos ya entrando a la última parte, dice, yo soy el pan de vida. Este es el primer gran yo soy que estamos estudiando. No puedes tener la satisfacción espiritual sin tener a Jesús mismo. Dice un poco más, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí, y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Miren, yo les he demostrado suficiente. Yo estoy seguro que aquí nosotros podríamos decir, Dios nos ha demostrado suficiente. Si tú no quieres creer en los términos de Dios, no es por falta de evidencia. Evidencia tenés suficiente, es por falta de fe. Dice, pero a pesar de que habían hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Piensa en el matrimonio por un segundo. En el matrimonio, ¿cómo funciona el matrimonio? Pues hay muchos beneficios en el matrimonio. 2 sueldos en algunas ocasiones, o yo voy y cuando regreso a casa, pues alguien ha visto por el cuidado de mis hijos, ha visto por mi casa. Dice Eclesiastés, pues si uno cayere, el otro le va a levantar, y si uno se enferma, no sé si alguna vez ha estado solito enfermo, es bien feo. Y es el matrimonio, pero el matrimonio es algo más que la transacción de nos ponemos de acuerdo.
La transacción principal del matrimonio es que yo amo a mi esposa. Yo amo a mi esposa y eso cambia todo. Imagínate Dios que, que desea que tú le ames y que tú le busques. Y piensa que Él solo recibe de ti peticiones. ¿Sabes qué dice esta estadística? En 2023 el psicólogo Jonathan Haidt publicó un estudio ampliamente citado mostrando que la generación Z, estos 12 a 30 en Occidente, o sea en estos países, reporta niveles de soledad existencial sin precedentes en la historia documentada, a pesar de ser la generación más conectada digitalmente. Tú has visto, ¿verdad? Tus hijos ahí conectados con 1 millón de personas, pero están bien solos. Dice, el problema no es la desconexión social, es el hambre de algo que ninguna plataforma puede ofrecer: significado, arraigo, pertenencia verdadera. Jesús lleva 20 siglos diciendo que Él es la respuesta a esa hambre. ¿Buscas a Jesús de paz o propósito de bendición? ¿Busca a Jesús realmente estás buscando a Jesús? Tú has oído esto, ¿verdad? Probablemente has oído esta ilustración, porque entre nosotros hemos citado esto muchas veces. Un hermano, Leo Humphrey, la citaba mucho. Dice que él va a un baño de estos de gasolinera, esas gasolineras feas que uno va de viaje y dice, mira, necesito un baño, este está terrible, pero es el que hay. Entonces te bajas. Y entonces dice que él es una de esas gasolineras, ve que alguien ha escrito en el baño. Yo no te recomiendo que escribas nada de los baños. Con un marcador ha puesto: Jesús es la respuesta. Sentado ahí puso: Jesús es la respuesta. Ahí se mira así de lado. Entonces dice que otra persona, en otra ocasión, otra letra, otro color de marcador, puso, haciéndolo gracioso: ¿y cuál es la pregunta? Pues, o sea, Jesús es la respuesta. ¿Y cuál es la pregunta? Pero dice que un tercero escribió también. Como te digo, no te recomiendo el ministerio de andar escribiendo los baños, ¿verdad? Ajá. Aunque si después voy ahí arriba y veo, bueno, vamos a pensar. Entonces el tercero escribió: no importa cuál sea la pregunta, Jesús es la respuesta. No sé si entiendes la ilustración de baño. Si nosotros, cualquier otra cosa que encontremos que no sea Jesús, no nos va a llenar nunca. Si tú eres materialista y puedes comprar, si tú eres muy social y puedes ir a ayudar, si tú te gusta divertirte y cine, pantallas, eso jamás te va a satisfacer. La única respuesta está en Jesús. Y el último punto, muy corto: si uno entiende que mis motivaciones no deben ser carnales y que la única respuesta está en Jesús, yo te animo a que aspires a la meta. Es importante saber que la satisfacción verdadera tiene una garantía que no depende de ti. ¿Cuál es la meta? Y nosotros debemos tratar de comprender versículo 37. La meta es más a largo plazo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera, porque ha descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sabes qué? Que la meta no está ni siquiera en esta vida. Un día todos vamos a morir aquí, a menos que el Señor venga antes. Y esa satisfacción plena que queremos tener en esta tierra va a cambiar completamente la forma en lo que nos vamos a manifestar. Lo leímos al principio. Hay algunos que su Dios es su vientre y buscaron a Dios para lo que Dios les podía dar. Dice esa misma palabra que ellos se van a perder. Y quizás vinieron a la iglesia siempre, pero un día, al morir, van a abrir los ojos en la eternidad. Y lo que se van a encontrar va a ser terrible. El pasaje más triste de la Biblia, según lo que yo creo,
es aquel que dice que se presentan delante de Jesús y le dicen: Señor, pero nosotros hicimos milagros, echamos fuera demonios, nosotros te servimos, fuimos a la iglesia. Y Jesús le va a decir: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fíjense qué tremendo sería que alguien que está aquí presente hoy un día abriera los ojos a la eternidad y le dijeran: no, estás descalificado, tú nunca me buscaste a mí, nunca. Sería terrible, terrible, habiendo estado tan cerca de la verdad, habiendo tenido tu Biblia, tantos medios. La meta está en lo que viene. Dice la seguridad que no serás rechazado. Dice este pasaje que al que a mí viene no le echo fuera. Hay una doctrina que yo estoy convencido que no es una doctrina bíblica, que dice que Dios ya escogió a quienes van a ser salvos y que dijo: Alberto sí, Iván no, Iván Junior sí, Susana sí, Freddy no. Bueno, no, nadie. Sí, solo es teoría, ¿verdad? Esa doctrina no. La Biblia lo que dice es: hey, tú tenés la oportunidad. Tú tenés la oportunidad. Si te querés relacionar conmigo en mis términos, no en tus términos. No en tus términos. Mira lo que dice este pasaje: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Simple y llanamente ven a Él. No tienes que hacer méritos, no tienes que hacer obras. Otro pasaje dice aquí Santiago capítulo 4 versículo 5, un pasaje que me encanta: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Mira, yo quiero que, estamos terminando, yo quiero que comprendas algo. Dios te desea, Dios quiere una relación contigo. Dios ha dado todos los pasos para que le busques y para buscarte, y Él ha dado, si el acercarse a Dios por medio de Jesús tiene 1000 pasos, Jesús y Dios han dado 999, y a ti solo te toca dar el paso de tu voluntad. Yo quiero relacionarme con Dios como Él lo dice. Mira cómo termina este pasaje, versículos 39 y 40. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sabes qué? Este último punto es el más fundamental, y yo quisiera que el día de hoy pensáramos en nuestra fe. Yo no quiero poner en duda tu fe, pero dice la Biblia: examinaos si estáis en la fe. ¿Será que de verdad lo que hemos creído es lo correcto? Este pasaje es súper claro, y estamos por celebrar Semana Santa y hay tantos elementos de tradiciones, y la comida y las procesiones, pero todo lo importante está dicho aquí. Está diciendo: Él desea una relación conmigo, y para eso ha provisto a Jesucristo. ¿Quieres tú? ¿Quieres tú? Dice ese pasaje un poquito más abajo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Sabes que así funciona la relación con Dios? Yo me acerco a Dios y Él se acerca a mí. A mí me gusta pensar en Dios como grande. Entonces es como cuando tú le hablas, cuando un niño te habla. Entonces el niño te habla, entonces tú te agachas para escucharlo. Si tú quieres buscar a Dios, aquí está diciendo ¿cómo funciona esto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Dios quiere darte su vida eterna con Él para siempre, quiere que tenga esta comunión. Pero si tú lo único que estás buscando es lo que Dios te puede dar, lo que Dios te puede otorgar, las bendiciones de Él,
déjame decirte que yo dudo que tú estés en el cielo, que tú entres en este pasaje, un par de últimos pasajes. Y si el Espíritu, aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos capítulo 8. Él nos puede dar vida. Yo hago una ilustración final y concluimos aquí. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre tener un billete de lotería y una escritura de propiedad? Las dos cosas pueden ser muy buenas, pero el billete de lotería es lo que muchos quieren comprar en la fe. Yo estoy en las cosas de Dios, oigo algo, veo algo, sirvo algo, pero no quiero una relación con Él. Ese es como un billete de lotería. Ojalá que cuando muera y abra mis ojos, esté ahí el Señor esperándome y que me diga buen siervo y fiel. Pero eso solo sucede como un título de propiedad. Un título de propiedad es, hey, esto sí es mío. Nosotros podemos tener esto. Si la vida eterna dependiera de la voluntad del Padre y no de la tuya, ¿de qué ansiedad espiritual o emocional decides librarte hoy? Yo quiero pedirte que reflexiones, que veas para adentro y que entiendas si sigues buscando las bendiciones de Dios o estás buscando realmente a Dios. Estos días que vas a tener probablemente descanso, ve, pasea, descansa, pero yo te animo a que te tomes un tiempo para reflexionar en la obra de Jesucristo y en la forma en que te estás relacionando. Si hay un área en la que tienes que hacer un ajuste, no dudes en hacerlo, no dudes en hacerlo. Y si puedes afectar a los que están cerca tuyo y que reflexionen un poco, que si tú eres quizás el líder de la casa y por lo menos un día digan, miren, este día lo vamos a tomar para orar yo te animo a que lo hagas. Vamos a inclinar el rostro y a tomar un tiempo para orar. Señor, gracias Padre, porque eres tan claro en tu palabra, Señor. Eres tan claro al decir que nos has buscado, Señor. Pero a veces nosotros no te buscamos a ti, Señor, sino que buscamos tus bendiciones, buscamos las cosas que nos puedes dar. Te creemos poderoso, Señor, pero a veces solo queremos ese poder en función de mis deseos, de mis necesidades, Señor. Yo te pido, Padre, que hables al corazón de cada uno. Señor, algunos quizás tienen que hacer ajustes en su vida, ajustes grandes, Señor, y cerrar otras cosas aún de la fe, Señor, poder apagar la televisión, aún los que sirven, poder concentrarnos en ti. Y por aquellos, Señor, que quizás tienen una fe falsa, que vienen a la iglesia pero no te conocen, yo te pido que les hables este día y lo pido en el nombre de Jesús. Y así con los ojos cerrados, con la cabeza inclinada, yo quiero hablar con aquellos que al entender el mensaje que Jesús nos da, Él es el pan de vida y quiere que le deseemos. Él desea una relación con nosotros, pero si nosotros solo le buscamos para nuestras necesidades, necesitas tener un encuentro con Jesús, con el Jesús verdadero, con el Dios todopoderoso. Y yo te pido que si tú quieres tomar esta decisión de aceptar a Cristo, que ahí donde estás, levantes tu mano y digas, yo necesito de arreglar mi relación con Jesús. Él quiere salvarte, Él quiere ayudarte, pero este es algo que está completamente en tu voluntad. Si tú quieres recibir a Jesús, levanta tu mano ahí donde estás. Padre, gracias por esta mañana. Te pedimos que nos des una semana en la cual podamos disfrutar, pasear, pero que no dejemos caer las cosas más importantes, que es conmemorar tu pasión
muerte y resurrección. Gracias por tu obra en nuestras vidas. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén.